La verdad es que nos gozamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Y no sé si tú puedes sentir su presencia, pero cuando, como decía la pastora en la mañana, ¿verdad? Cuando nosotros cantamos alabanzas con el entendimiento, de verdad es cuando podemos sentir su presencia y cuando podemos ser ministrados y entender lo que Él busca de nosotros. Y la verdad es que pues para mí es una victoria estar aquí arriba, ¿verdad? Los que son cercanos a mí saben que esto, dicen por ahí que no creen, pero de verdad que sí es complicado estar aquí en este día, pero hay luchas, ¿verdad? Hay pensamientos, pero gracias a Dios porque Él nos da la victoria. Y bueno, pues el día de hoy, ¿verdad? Dios habla nuevamente a mi corazón, a mi vida, y yo creo que, y quiero y deseo, y yo sé que ese es el deseo del corazón de Dios también, que Dios hable a la tuya. Escuchaba yo una anécdota de un pastor alguna vez, donde decía que él había sabido de una pareja que fue a comprar comida rápida ahí a esos establecimientos donde pasas en tu carro, ¿verdad? Y te los dan por una ventanita y puedes continuar tu camino. Ese pollo frito que venden, ¿verdad? Por aquí también muy cerca. Y dice que esa pareja se dispuso a ir a comprar comida de esa manera. Disponía para ir, comprar el pollo, obtenerlo se llama Automac, me parece, o algo así. Y entonces después pretendían irse a un parquecito a degustar esa comida. Para esto, dentro de este establecimiento, estaban haciendo un cierre de caja, estaban cerrando cuentas del día, de las compras o de las ventas de ese día. Y dice que al gerente o el encargado de ese establecimiento en ese momento se le ocurre meter el dinero en una caja de pollo. En una de las cajas de pollo se le ocurre meter la cuenta de que llevaban hasta ese momento. Entonces ya se imaginarán que esta pareja cuando compra o pide su caja de pollo, le entrega el vendedor una caja. Y se van. Llegando al parque donde pretendían abrir esa caja, pues se dan cuenta que había mucho dinero en lugar de pollo. Y pues dice que los dos se miraron y dijeron, ¿qué hacemos? Es mucho dinero. Y el hombre, el varón, dijo, no, vamos a regresar a ese lugar y vamos a regresar esta caja con dinero. Y la mujer dijo, bueno, pues vamos. Fueron, regresan al establecimiento y entregan la caja de pollo. El gerente, el encargado, cuando la ve dice, santo Dios, ¿no? Súper agradecido, ¿no? Con esta pareja por haber sido honestos. Y les alababa y les decía, de verdad, muchísimas gracias, porque no saben en qué problema me hubiera yo metido si este dinero no hubiera aparecido. De verdad, son unas personas formidables, son unas personas íntegras. Yo no sé qué hacer por ustedes en este momento. Y entonces dice que uno de los vendedores que estaba ahí dijo, vamos a publicarlo. Vamos a dar testimonio de esto, lo vamos a publicar en las redes sociales. Más, yo conozco un reportero que puede venir y hacer una noticia de esto que está sucediendo. Y dice que el varón, el de esta pareja, se acerca al gerente y le dice, no, está bien, déjalo así, no pasa nada, la verdad es que ya tienes tu dinero, danos nuestro pollo y nos vamos. No, ¿cómo crees? Esto que tú hiciste, de verdad, pocas personas lo hacen. Dice, no hagas nada, porque la mujer con la que vengo no es mi esposa. ¿Vivía en integridad este hombre? La integridad no es a medias. Podía creerse que por el gesto que tuvo de regresar este dinero, de la honestidad que tuvo de regresar muchísimo dinero, podría creerse que era un hombre íntegro. Pero ¿qué creen? No lo era. La integridad no es parcial.
debemos nosotros como hijos de Dios ser íntegros. ¿Qué es la integridad? Vamos al Salmo capítulo 24 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Si me ayudan allá adentro, por favor. Salmo 24 y vamos a leer los versículos del 1 al 6. Amén. Esperamos a que lo tenga yo en la pantalla porque quise yo aquí ahorrar un poquito de tiempo. Salmo 24, versículos del 1 al 6. Y dice la palabra de Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, del Dios de salvación. Tal es la generación, dice, de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Nosotros vemos que el rey David, ¿sí? Si nos recordamos un poquito la historia, el rey David fue quien estableció como capital Jerusalén, ¿ok? Actualmente, de hecho, esa ciudad se conoce como la ciudad de David. Y bueno, pues él conquista el monte de Sión, donde Abraham llevó en sacrificio a Isaac, ¿se acuerdan? Donde dice que ese lugar fue elegido por Dios para el templo. David quiso edificar ahí un templo, sin embargo Dios le dijo que no, que eso no le correspondía a él, que quien lo iba a hacer era su hijo. Sin embargo, David dice que él armó todo el sistema litúrgico de los sacerdotes, de los ayudantes y juntó todos los materiales de modo que cuando llegara su hijo, edificara el templo y todo estuviera funcionando. Y vamos a ver aquí que dentro de todos los salmos que escribe David, el Salmo 15 y este salmo que acabamos de leer, el Salmo 24, son dos salmos antifonales. ¿Qué quiere decir la palabra antifonal? Antifonal significa que es una pieza interpretada por dos coros. El rey David escribe estos dos salmos especialmente para que se cantaran a la hora de que la gente iba a la Pascua. ¿Se acuerdan que la Pascua todos iban a dónde? A Jerusalén a celebrar la Pascua, porque ahí estaba el templo. Según la ley, solamente se permitía que hubiera un templo y el templo estaba situado en Jerusalén. Ellos después construyen sinagogas, los judíos sabemos que construyen sinagogas, pero las sinagogas solamente eran utilizadas para estudiar la ley. Únicamente. El templo era el único que, según la ley, estaba edificado para ir y alabar el nombre de Dios. Ahí estaba la presencia de Dios, en el templo. Entonces David escribe estos dos salmos porque aunque su hijo edifica, David como que hace toda la gestión, ¿verdad? Toda la organización sí la hace David. Y entonces escribe David estos dos salmos antifonales, les decía yo, que se cantan en dos coros. Y cuando la gente llegaba por diferentes lugares a celebrar la Pascua, dice que se cantaba este coro de la siguiente manera. Dice que cuando llegaba la gente al templo por todos los contingentes, los levitas iban por delante y comenzaban a cantar antifonalmente el salmo. Y vámonos al verso, si me lo vuelves a poner, Obed, el verso 1 y 2 de ese capítulo 24. Los levitas cantaban el verso 1 y 2, que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos.
Y la gente, en el verso 3, dice que todos los que iban al templo, ahí en el versículo 3, ¿verdad? Después de que los levitas cantaban estos dos versículos, el versículo 3, la gente preguntaba: ¿y quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y dice que los levitas, el versículo 4, lo contestaban: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Lo cantaban de esta forma al llegar al templo. De alguna manera David, cuando escribe estos salmos, ¿verdad? Él pretendía que la gente se hiciera la pregunta: ¿y quién subirá al monte alto? ¿Quién entrará al lugar santísimo? Y entonces dice que lo iban entonando y ellos reflexionaban en ello llegando al templo de cómo debía estar su vida antes de llegar a ese lugar. Este Salmo 24 comienza con una descripción de Dios. ¿Sí? ¿Me lo vuelves a poner, Obed, por favor, si me apoyas? El Salmo comienza con una descripción de Dios. Nosotros vemos aquí que dice que Él es el propietario de la tierra. Dice aquí: de Jehová es la tierra y su plenitud. Él es el dueño ¿de qué? De la tierra. ¿Sí? Él es el propietario de la tierra. El hombre no puede enseñorearse de la tierra porque la tierra es suya. Dice que Él es el dueño de la tierra, pero también dice que Él es dueño de todo lo que la habita. Es decir, de nosotros y de todos los seres vivos y de todas las cosas que habitan la tierra. Aquí este salmo comienza con el señorío de Dios. Aquí dice que, ¿verdad? Él es dueño de todo lo que él habita. Aquí habla de la posesión de Dios. Aquí nos dice esto. Y después, en el versículo 2, ¿verdad? Nos dice ¿por qué? En el verso 2 dice: porque Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Dios manda, ¿verdad? Vemos aquí que como Él la fundó, Él tiene derecho de creación. Él es el dueño. Si nosotros podemos entender el señorío de Dios, dice que Dios manda hacer un templo para habitar entre ellos. Nosotros vemos que había un templo portátil, ¿se acuerdan? ¿Cuál era? El tabernáculo, ¿verdad? Ese era el templo portátil donde estaba la presencia de Dios. Dios dice que aquí Dios decía: voy a hacer un templo para habitar en medio de ustedes, un lugar para habitar en medio de ustedes. La intención de ese templo era para que Él habitara entre su pueblo, su presencia estuviera ahí. Dice aquí que Dios es un Dios santo. En el santo monte de Sión habitaba su presencia. Por eso David decía: ¿quién subirá al monte de Jehová y quién habitará en el lugar santo? David, ¿verdad? Cuando nosotros podemos o intentamos entender la grandeza de Dios, su santidad, su señorío, debemos preguntarnos: ¿cómo me voy a presentar delante de Dios? ¿Cómo me voy a presentar ante el dueño de la tierra, ante el dueño de mi vida, ante el señorío de nuestro Padre Celestial? ¿Dónde está su presencia? Hoy en este tiempo, ¿dónde está su presencia? ¿Dónde? En nuestra vida, en este lugar. Su presencia debería ir con nosotros a donde quiera que nosotros vamos. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo presentamos nuestro corazón delante de Dios? David sentía que todo lo que se acercara a ese lugar debía ser, todo aquel que se acercara a ese lugar debía hacerse esa pregunta, ¿verdad? Tal vez en otras palabras, esa pregunta sería: ¿cuáles son las condiciones morales y espirituales necesarias para ser aceptados por Dios? Los levitas, ellos tenían que pasar por un proceso de purificación. Ellos tenían que lavarse las manos, para poder acercarse a ese lugar, ellos tenían que pasar por un proceso en donde tenían que purificarse. También los sacerdotes, ¿verdad? Hacían ceremonias en donde también vestían una vestidura ceremonial, y los levitas eran los ayudas de los sacerdotes. Pero David sabía que el asunto no era que se lavaran las manos. David sabía que el asunto era que se lavaran el corazón. Por eso, ¿verdad? Él dice: el limpio de manos y puro de corazón. Él sabía que estos ritos de purificación eran simbólicos. Él lo llegó a intuir en varios salmos,
porque Dios quiere que nosotros purifiquemos nuestro corazón. Ahora, nosotros podemos creer que Dios es el mismo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque muchos podemos decir, bueno, pero pues se vivía bajo la ley, después el velo es rasgado y entonces viene la gracia. Dios es el mismo, la Biblia lo dice ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo en el Antiguo Testamento y es el mismo en el Nuevo Testamento y es el mismo el día de hoy. Así es que Dios y Padre de nuestras vidas, Él buscaba la integridad de su pueblo en ese tiempo. Y Él busca la integridad de su pueblo en este tiempo también. Nosotros los cristianos debemos ser personas íntegras. ¿Qué significa ser una persona íntegra? Que las condiciones morales y espirituales en las que vivimos sean aquellas que Dios ha mandado. Otra vez, que las condiciones morales y espirituales en las que vivimos sean aquellas que Dios ha mandado. ¿Qué nos ha mandado Dios? Él da una respuesta, aquí David en este Salmo 24, en 4 partes. Si nos vamos, por favor, al mismo capítulo, ¿ves? Y él habla primero de nuestras acciones. Dice, el limpio de manos. ¿Sí? ¿Quién? El limpio de manos. Las manos simbolizan las acciones, lo que hacemos. ¿Sí? Por eso cuando, ¿verdad?, decimos quiero levantar manos limpias delante de ti, aquellas manos que no están manchadas, que pueden ser presentadas delante de Dios y decir, Señor, yo no he tomado nada que no es mío. Señor, yo he entregado buenas cuentas y yo sé, ¿verdad?, que puedo tener manos limpias delante de ti. Entonces, lo primero se refiere a esto, manos limpias. Y esto se refiere a nuestras acciones, el limpio de manos, el que tiene acciones puras, el que actúa bien, el que hace bien. Número 2, y se refiere al carácter y a lo que pensamos, a lo que sentimos, y es el puro de corazón. Esa es la segunda parte. Aquel que piensa bien, aquel que siente bien, y de esto nos han venido hablando, ¿verdad? Ya en otras ocasiones, que nuestros pensamientos y nuestras emociones estén arraigados a Él. El bien pensar, qué difícil, ¿verdad? Pero se puede, sí se puede. Pensemos bien. Eso lo dice el Señor aquí, dice el puro de corazón, que es nuestro carácter, lo que pensamos y sentimos. 3, la parte espiritual, lo que adoramos. Dice, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Y aquí viene la parte espiritual, lo que nosotros adoramos. Y no solamente se refiere a otros ídolos, y no solamente se refiere a otras religiones, ¿no? Se refiere también a dónde está inclinado tu corazón. Al dinero, al trabajo, a tu familia, a tus hijos. Dice, el que no ha elevado su corazón a cosas vanas. Esa es la parte número 3. Y la parte número 4 dice, las palabras. El que no ha jurado con engaño. ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Qué decimos? ¿Qué hablamos? La Biblia dice, ¿verdad? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¿El bien decir o el mal decir? Porque nada más hay 2, no hay más, no hay medias tintas. ¿Bendecimos o maldecimos con nuestra boca? Esto quiere decir que Dios acepta, ¿verdad? Dice en este salmo, al de acciones puras, al de carácter puro, al de espiritualidad pura y al de palabras puras. Y entonces engloba estas 4 partes la integridad. ¿Cómo es que Dios quiere que yo me acerque delante de su presencia? ¿Cómo Dios quiere que yo camine con Él? ¿Cuántas de estas debemos cumplir para ser íntegros? Todas. La palabra integridad viene de otra palabra que se llama entero, que ya se dice todo. Yo no puedo tener una integridad parcial, ¿verdad? Como este hombre que era honesto, tuvo acciones buenas, ¿no? ¿Pero tuvo un corazón puro? No. Era deshonesto, era infiel en su matrimonio.
¿Podemos hablar de un hombre íntegro? No. Dios pide que nosotros caminemos en integridad. ¿Somos íntegros? ¿O decimos, bueno, pues es que sí tengo buenas intenciones, de verdad que sí quiero hacerlo, pero híjole, es que el diablo dice que de buenas intenciones está lleno el mundo? Todos tenemos buenas intenciones. Te aseguro que el que roba no quiere robar más, el que mata no quiere matar más. Pero cuando dejamos que el Señor venga a transformar nuestros corazones, Él es el que hace la obra en nosotros. La honestidad y la infidelidad, por otro lado, ¿verdad? Con este hombre. La integridad dice que todo debe estar en consonancia con lo que Dios dice. Ahora, lo contrario a la integridad, ¿qué es? La deshonestidad. Exactamente, eso es lo contrario a la integridad. La deshonestidad la podemos entender como corrupción. Todo aquello que es malo, es corrupto, el tramposo, el que anda, dicen por ahí, ¿verdad? No importa quién me lleve entre los pies mientras logre yo mi propósito. El deshonesto. Una persona no puede hablar de valores y no practicarlos, porque eso es una falta de integridad también. No puedo pararme aquí enfrente, por eso a mí cómo me cuesta, porque esto de verdad que nos compromete tanto y el Señor nos confronta, porque de verdad es un gran compromiso el que nosotros podamos predicar, pero vivir lo que nosotros predicamos. Lo que hablo y lo que hago no concuerda. Eso no es integridad. Vamos a Génesis 18, capítulo 18, versículo 19. Y en esta parte, Dios habla, ¿verdad?, de cuando saca a Abraham de Ur de los Caldeos, y Dios lo elogia a Abraham por su integridad. Vamos a leer Génesis 18, 19. Y dice, dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y ahí déjame ese versículo, ved por favor. Dice aquí, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Es decir, ¿verdad? Aquí primero nos habla de que Abraham, dice, haciendo justicia y juicio. Haciendo justicia y juicio. Aquí habla de dos cosas, de la justicia y de juicio, que es una conducta equilibrada, equitativa, correcto en su devoción a Dios, correcto en el trato a sus semejantes, un hombre derecho, ¿verdad? Aquí nos habla de justicia y juicio. Eso podemos entender que era Abraham. Pero también dice que él sabía que mandaría a su casa y a sus hijos a que vivieran en integridad, en justicia y juicio. Es decir, nosotros tenemos una doble obligación. No solamente Dios demanda de nosotros ser íntegros, sino también tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos y a nuestra familia la integridad. Pero yo no se la puedo enseñar solo con palabras, yo la tengo que vivir. Tiene que haber congruencia en mi vida para que entonces mis hijos puedan mamar la integridad, puedan alimentarse de ella y por ende ponerla en práctica. Transmitir la integridad. Vemos ahora, ¿verdad?, una sociedad de jóvenes, de verdad que es increíble lo que se vive allá afuera, el riesgo que corren nuestros hijos, ¿verdad? Fiestas en donde vemos niñas yo no les he hecho ni 15 años, ¿no? Y de verdad, videos en donde una denigración a su cuerpo, una falta de respeto, que yo digo, ¿en qué momento yo, mamá, dejo salir a mis hijas así vestidas para entregársela a los lobos? ¿En qué momento, mamá, papá, no conciben? Ya dejemos cualquier cosa, el peligro que corren los hijos al andar en la calle de esa forma
no me espanto, pero bien dice la palabra, ¿verdad? La maldad aumentaría. Y creo que estamos viviendo esos tiempos en donde a lo bueno se le llama malo, a lo malo se le llama bueno. Y entonces viven en esa libertad o libertinaje en donde ya las mamás dicen, pues es que yo soy de mente abierta, ¿no? Yo soy de mente abierta, la verdad es que yo prefiero porque así mis hijas me tienen o mis hijos me tienen confianza, y entonces es más, yo me tomo unas cervezas con ellos en la casa, porque de que se las tomen allá afuera, que se las tomen conmigo, pues mejor conmigo. Y después ya es una bola de nieve que no se puede controlar, ¿verdad? Porque resulta que ya después tenemos hijos que viven en el alcoholismo, que viven en la drogadicción, muchachitas desaparecidas, abusadas sexualmente. ¿Por qué? Porque el diablo se ha enseñoreado de esos hogares en donde se le ha abierto la puerta, en donde no hemos entendido con sabiduría el peligro que corren nuestros hijos al no enseñarles, no vamos muy lejos, los valores morales de la sociedad. Digo, nosotros como hijos de Dios que estamos dentro de la iglesia, que tenemos enseñanza de su palabra, ¿verdad? Pues mayor responsabilidad. Qué importante es que nuestros hijos guarden en su corazón su palabra. La Biblia lo dice, ¿verdad? Y cuando fuere grande no se va a apartar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está penetrada, y de verdad que sí. Yo se los he dicho en otras ocasiones, cuando nosotros somos hijos de siervos de Dios, que tuvimos esa bendición, que tuvimos ese privilegio, no peca uno a gusto, no pecas a gusto. Están las oraciones de los siervos, están las oraciones de nuestros padres, y por más que uno quiere, ¿verdad?, ir y contaminarse al mundo y hacer las cosas que el mundo hace, no lo haces, no lo disfrutas, pues, y yo sé que algunos me van a entender. No es lo mismo. Y te sientes que todo mundo te ve y te sientes avergonzado, porque eso es lo que trae el pecado, vergüenza. Y vemos aquí, ¿verdad?, la importancia que es que nosotros vivamos en integridad y que enseñemos a nuestros hijos a vivirla. Las situaciones que vivimos allá afuera, los jóvenes, yo tuve una junta con los padres de familia de mi grado esta semana, y yo les proyectaba un video en donde decía que los hijos son el reflejo de los padres. Y una mamá me decía, no es cierto, no es cierto. Yo, dice, tengo hijos más grandes y la verdad es que no. Dice, yo me he sorprendido de lo que a mí mis hijos han hecho, y eso yo no se los he enseñado. Le dije, ¿y entonces quién? Pues a lo mejor porque los ha criado la tele, el internet. Pero cuando nosotros de verdad les damos a nuestros hijos el tiempo de calidad que ellos necesitan, cuando nosotros nos sentamos a escucharlos, cuando nos sentamos con ellos a orar, a leer la escritura con ellos, que ellos puedan conocer a Dios a través de su palabra, cuando estamos preocupados y ocupados porque ellos conciban la palabra, que la guarden en su corazón, yo sí les aseguro que nuestros hijos, a la hora de tener que tomar una decisión, lo van a pensar mucho. Si dicen sí o dicen no al pecado. Nosotros lo hicimos. Nosotros somos hijos, ¿verdad?, de siervos que desde chiquitos tuvimos enseñanza cristiana, y decidíamos mal, sí decidimos mal muchas veces, pero les decía, no es lo mismo. No tienes la libertad para pecar de la forma en como lo hace la gente allá afuera. Y nuestro compromiso con Dios es buscar y vivir en integridad. Cuando Jesús estuvo en la tierra en su ministerio, logró mover, dice que multitudes le seguían. Muchos decimos, bueno, pues es que comían, eran sanados, pero Jesús dice que cuando Él se ponía a predicar a través de parábolas, ¿verdad?, porque Él lo hacía de esta forma, dice que la gente lo escuchaba y mucha gente se entregaba a Él. Con el solo hecho de que Jesús diera una enseñanza de 20 minutos, y multitudes lo seguían. ¿Por qué nosotros no hemos logrado que uno llegue a este lugar? ¿Por qué no hemos logrado que 2 nos sigan? Digo, no dudo que habrá quien estemos trabajando allá afuera y que digan, no, es que es bien difícil. No quieren, son necios. Aquí la diferencia, ¿verdad?, entre Jesús y nosotros, y les quiero decir una frase que encontré, dice, las ideas
producen un efecto sobre el hombre si son vividas por quien las enseña, si son personificadas. Si un hombre expresa bien la idea de integridad y es íntegro, no solo se beneficia a sí mismo, y esto es la base del ministerio, porque si yo predico la integridad y los demás ven que soy íntegro, van a pensar dos cosas: que es cierto y que es posible. Si yo vivo lo que predico, si yo, ¿verdad? Me pasa mucho dentro de mi salón de clases, hablamos de vida saludable, tenemos una materia que se llama así. Y entonces dice que no tenemos que tomar tal cantidad de azúcar, grasas. Y yo me paré de cabeza, proyecté un video, hicimos una actividad en el patio, con plastilina, llevamos comida saludable y todo. Y los niños entendieron perfectamente lo que era llevar una vida saludable. Pero un día se me olvidó y mandé a traer mi coca. Y entonces toda la clase, que me había llevado 2 horas, ¡pum! Ay, maestra, nos acabas de decir, ¿verdad?, que eso no es beneficioso para nuestra salud y tú te la estás tomando. Es más, hasta ahorita que salga le voy a decir a mi mamá que me compre una porque se me antojó. Me la antojaste. Cuando nosotros no vivimos lo que predicamos, son palabras huecas, son palabras vacías. Por eso mucha gente no nos sigue, porque no cree en lo que nosotros predicamos, porque no lo vivimos. ¿No te pasa que conoces personas que dicen, híjole, yo quiero tener un poquito de lo que él tiene porque lo dice, pero lo vive? Cuando dice aquí esta frase, ¿verdad? Cuando dice, las ideas producen un efecto sobre el hombre si son vividas por quienes las enseñan. De ahí el valor que tiene vivir con integridad nuestra fe. De ahí el valor que tiene vivir con integridad nuestra fe. La falta de integridad, ¿verdad? ¿Cómo se pierde? ¿O cómo no logramos una integridad? Dice que hay elementos de seducción. Hay elementos que seducen nuestra vida y que nosotros los vemos y no los podemos controlar. Llega un momento en donde se nos sale de control. Dice que estos elementos de seducción quiebran nuestra integridad y tenemos que identificarlos y detenerlos a tiempo antes de que nos hagan quebrar la integridad que Dios busca de nosotros. Hay casos en la Biblia que nos muestran cómo la integridad se pierde por un elemento de seducción. Y tenemos un ejemplo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento con Jacob. Dice que Jacob tenía buenos ejemplos. Su papá era Abraham, su abuelo, era Abraham, su padre era Isaac. Y si nosotros vimos en el versículo donde dice que Dios elogió a Abraham por ser íntegro. Entonces podemos decir que Jacob tenía un buen ejemplo de integridad. Su abuelo era Abraham. Pero dice aquí, ¿verdad?, que Jacob no se manejó con la misma integridad y esto le trajo graves consecuencias. Vimos en la historia, nosotros podemos encontrar que él tuvo que alejarse de su casa y de su familia 20 años, estuvo perseguido por su hermano, 14 años fue explotado por su tío Labán, una historia triste que podemos encontrar en Génesis en el capítulo 27. ¿Y cuál fue el elemento de seducción de Jacob? ¿Se acuerdan de su hermano? La bendición que él buscaba. Él sabía que la bendición para su hermano le iba a traer poder. ¿Por qué elemento de seducción fue seducido? ¿Por qué elemento fue seducido? Por el poder. Él quería la bendición y dice que engañó a su padre. Después vamos a hablar de Rebeca, ¿verdad? Su madre, que también fue cómplice en esta situación. Vemos que los mismos discípulos le preguntaban al Señor, Señor, ¿y quién será el mayor? ¿Quién va a mandar? Cuando tú te vayas aquí, ¿a quién vas a dejar? ¿Quién va a ser el bueno? ¿No? Y dice que aún Juan y Jacobo se acercaron a él y le dijeron, Señor, en tu reino queremos estar sentados al lado de ti. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero Dios conocía la intención de sus discípulos, la intención del corazón de sus discípulos. El poder corrompe. El poder nos hace perder y quebrar nuestra integridad.
Jesús les recalcó en Mateo 20, vámonos al capítulo 20 de Mateo, versos 26, 27 y 28, por favor. Mateo, capítulo 20, versículos del 26 al 28, y dice así: Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino a servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él fue el mejor ejemplo que nosotros tenemos de servicio. Ahora, nosotros aquí en la organización que tenemos como iglesia, ¿verdad? Nos han puesto líderes. Hay líderes, ¿verdad?, dentro de la iglesia, pero quienes hemos entendido la palabra de Dios, sabemos que somos siervos de Dios. Allá afuera, el liderazgo se entiende como aquel que da órdenes, aquel que organiza, aquel que yo digo algo y ustedes lo obedecen. Pero aquí dentro de la iglesia, espero yo que todos lo hayamos entendido, ¿verdad? Todos los que estamos en el liderazgo, dentro de la iglesia no es así. Los líderes, dice el Señor, hizo siervos. Ahora dice que no tenemos que olvidar la esencia de nuestro llamado. Nosotros estamos bajo la autoridad suprema de Dios para servir a su pueblo, que es la iglesia. El liderazgo, para eso hemos sido llamados, para servir. Por eso aquí, la verdad, Jesús lo decía en esta cita, dice: es más grande el que es capaz de agacharse y servir a su prójimo. Nosotros, yo les digo, ¿verdad? Hay dos conceptos diferentes de liderazgo: el que se entiende allá afuera y el que trabajamos aquí adentro. Nosotros como líderes, como siervos de Dios, hemos entendido que Él es nuestra autoridad y quien nos ha dado una responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Servir a la iglesia, servirles a ustedes. Esa es nuestra responsabilidad. Dios, ¿verdad? Por eso yo creo que por eso no nos llamó jefes, líderes, principales, los buenos, no sé cómo le pudo haber puesto ahí en la Biblia. Él dijo siervos. Él quita esta seducción de poder, ¿verdad? Porque Él conoce a sus hijos y dice: ustedes son siervos y yo les he llamado a servir. No a ser servidos, porque ni Él vino a la tierra a ser servido, Él vino a servir. Y así podemos mencionar muchos elementos de seducción, como el dinero, por ejemplo. ¿Cuántas personas no han perdido su integridad por el dinero? ¿Cuántas personas no han quebrado su integridad por el amor al dinero? Hay gente que ha vendido, así como se vendió la primogenitura, ¿verdad? Hay quien ha vendido su integridad por amor a dinero. Y es triste ver a hijos de Dios vender su integridad por el dinero. No somos nosotros íntegros cuando no cumplimos como ciudadanos en esta sociedad con las normas y leyes establecidas. Porque hay normas y leyes establecidas en la sociedad en donde nosotros vivimos. Y la Biblia dice: al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Pagas tus impuestos? ¿Pagas tus servicios? ¿Cumples como ciudadano con lo que corresponde? Ojo, porque también eso tiene que ver con la integridad, con el testimonio que nosotros damos como hijos de Dios. Porque sí, la gente a nuestro alrededor son los mejores y los peores jueces que podemos tener, y más cuando saben que somos cristianos. Estamos bajo la lupa, ¿verdad? Uy, y el que es cristiano, y si viene a la cuentononona de predio que tiene allá arriba, no paga. Híjole. El cristiano debemos tener integridad en nuestra vida, sin olvidar que Dios mira nuestro corazón y también mira los negocios que nosotros hacemos. Dios ve cómo nos movemos en la sociedad. A veces por tener dinero pasamos encima de las normas morales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, pues lo importante es, dice que el que no es tranza no avanza, o algo así, ¿verdad? Y no. Me llamaba la atención
que mi esposo me platicaba de una compañera en el trabajo y me decía él, no, es que ella es bien, como me dijo, bien justa, bien así. Él estaba diciendo, no, pues es que me daba un ejemplo de unas lámparas que sacaron y que él se lo estaba platicando como cualquier cosa y que ella decía, pero es que eso no se debe de hacer, eso no es correcto. Y no es cristiana la mujer, ¿no? Pero dice que él dice, ay, o sea, le dije, sí, después vemos ese asunto, ¿no? Te estaba tratando de platicar otra cosa. Pero hay gente que se maneja en una sola línea. Dios quiere que nosotros seamos de una sola línea, que seamos hombres íntegros, mujeres derechas, de una sola pieza, que nadie tenga nada malo que decir, y no solo de nosotros, de nuestra fe, de Dios, porque su nombre es vituperado cuando nosotros no cumplimos, ¿verdad?, con nuestras obligaciones morales en la tierra. La seducción por el dinero nos hace perder la integridad, quebrarla. Vemos también, ¿verdad?, una seducción de prestigio, el ser vistos, el afán por yo soy importante, ¿verdad? A veces queremos que la gente nos mire y diga, él es en nuestros trabajos, aún a lo mejor dentro de la iglesia, queremos tener posiciones importantes. ¿Quién no quiere tener una posición importante en su trabajo? Claro, yo sí quiero tener un lugar, subir de puesto. Claro que Dios no está peleado con los lugares importantes. Dios nos quiere dar, Dios nos quiere que estemos en lugares importantes. ¿Y sabes por qué quiere Dios que estemos en lugares importantes? No para quebrar nuestra integridad. Dios quiere que estemos en lugares importantes para que entonces en esos lugares importantes nosotros seamos influencia para la gente, ¿verdad?, que nos ve, aquella que pueda decir, Él es y yo quiero lo que Él tiene, yo quiero lo que ella tiene. ¿Por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué Dios no nos da esos lugares? Y a veces vemos, ¿verdad? Señor, pues si yo te pido y yo veo que pasan y yo veo que hay gente que es más, me brinca y tiene los lugares que yo debería de tener porque soy tu hijo. Y ahorita vamos a ver esa parte. Dice que el Dios de la integridad muchas veces tiene que levantar la mano sobre nosotros, los que a veces simulamos estar en integridad. A veces vivimos simulando que todo está bien, pero no lo está, ¿verdad? Dios no quiere. Yo, de veras, una de las oraciones que yo he hecho y muchas veces, he vivido situaciones complicadas, pero le he dicho, Señor, estórbame, no me permitas avanzar en algo que no es correcto. Y a veces ese estorbo me ha costado lágrimas y a veces ese estorbo me ha costado no entender muchas situaciones. Quiero platicarles que estuve, para empezar este ciclo escolar, el supervisor ya me había dicho en otros momentos que él me iba a llevar a la oficina, que él quería que yo estuviera con él trabajando. A mí me dio mucho miedo porque era la responsabilidad ahora estar en oficina y estar supervisando con él las escuelas de la zona. Sin embargo, era una oportunidad de subir, porque él me dijo, y ya con esto probablemente vas a poder tener tu segunda plaza, pero ayúdame, vente conmigo para acá. Primero me dio mucho miedo, pero sí me emocionó la idea, porque dije, híjole, yo soy la que lleva menos tiempo en mi escuela y a mí me están dando esta oportunidad. Pasó el tiempo, lo voy a hacer así rápido la historia. Estábamos por entrar ya a las clases y entonces me habla una de mis amigas ahí en la escuela y me dice a mí, yo no había dicho nada, de hecho yo dije yo no voy a decir nada, el día que a mí el supervisor me diga ya vente Ruth, yo me voy para allá con él. Y me habla una de mis amigas y me dice, amiga, ¿qué crees? Es que tengo algo que decirte. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué crees? Que me voy a la supervisión. Dije, ¿qué? Sí. Habló conmigo el supervisor y el director y me dicen que me voy yo a la supervisión. Yo dije, ¿Yura? Y yo, como que entré, no quería hacerle sentir a ella que no me estaba dando gusto lo que a ella le estaba pasando, pero de verdad no me estaba dando gusto, porque a mí me habían prometido ese lugar. Ese día fue un miércoles, me acuerdo muy bien. Y le dije, ay, qué gusto, qué bueno. Ay, amiga, pero nos vamos a seguir viendo. Ajá. No estaba yo siendo sincera porque no me estaba dando gusto. Y me acuerdo que ese día lloré. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Por qué me dijeron que sí y después me dicen que siempre no? Y es más, se lo dieron a mi amiga. Y entonces yo me acuerdo que estuvimos aquí
un miércoles aquí, yo aquí estaba siendo ministrada por el Espíritu Santo que consolaba mi corazón y que yo estaba tratando de entender por qué no. Bueno, ya, pasó el tiempo, al día de hoy, pues desafortunadamente, ¿verdad? Me entero por boca de alguien más que las intenciones de mi supervisor no eran buenas para conmigo. 1, 2, él está metido en un ambiente político, el cual yo también estoy apoyando. Sin embargo, ahora ya llegaron amenazas del sindicato que lo van a mover, que se lo van a llevar. Mi compañera la saca del lugar en donde yo estoy para llevarla a la supervisión y por estar con él, porque el sindicato sabe que está con él y él está en contra del sindicato, a ella no le han podido reubicar su plaza en el lugar en donde está. Y si él se va, ella queda volando, porque en mi escuela ya no hay lugar, no puede ella regresar. Cuando yo me enteraba no me daba gusto, pero sí decía, Señor, ahora entiendo los estorbos, entiendo, Señor, porque tú nos guardas. 1, porque este hombre no caminaba en integridad, las intenciones que había en su corazón no eran correctas hacia mi persona. Y me enteré por una compañera, porque al maestro se le ocurrió expresarlo en una fiesta donde estaban todos ebrios. Me dio mucha tristeza porque yo dije, qué feo que no sean honestas las amistades de las personas, porque yo creí que de verdad yo al maestro le caía muy bien y que yo creí que de verdad él me quería ayudar. Es triste, pero vemos el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Cuando nosotros hemos decidido caminar en integridad, cuando hemos decidido que nos cuesta mucho trabajo porque somos seres humanos y en nuestra humanidad somos seducidos por el poder, por el dinero, somos seducidos por el prestigio. A mí me iba a dar prestigio estar en la supervisión porque iban a decir, la maestra de tanto acaba de entrar y ya se lo dieron. Y sí somos seducidos, porque quien diga que no, ¿verdad? Mentiría. Yo les mentiría si les dijera, no, ¿cómo creen? Claro que sí, nuestro corazón es seducido. Pero dice, tengamos cuidado con estos elementos de seducción que quiebran nuestra integridad. Tengamos cuidado, detectémoslos para que entonces le pidamos a Dios que nos ayude. Señor, yo quiero vivir en integridad, quiero caminar correctamente contigo. Nosotros vemos, ¿verdad? A Job, un hombre sacudido por la adversidad. Job tuvo pérdidas económicas, tuvo pérdidas afectivas, sabemos que murieron sus hijos, tuvo pérdidas de salud, fue incomprendido por su esposa, incomprendido por sus amigos, un hombre que sufrió y que nadie entendía lo que él estaba viviendo, solamente Dios. Job, capítulo 27, por favor, Obed, del 3 al 5, Job dijo: Job capítulo 27, versículos del 3 al 5. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, mi lengua, dice, ni mi lengua producirá engaño. El 5. Nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. Dice, hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Hasta que muera no quitaré de mí mi integridad. Job, nosotros no hemos vivido ni poquito de lo que Job vivió. Cada uno de nosotros como Job pasamos por tormentas, entramos en agonías. ¿Quiénes no las hemos vivido? Pero no es el momento de la prueba donde tenemos que ser íntegros y tratar de limpiar todo. No es cuando está la prueba, cuando, ay Señor, ya me voy a portar bien, ahora sí de veras, pero sácame de esta. Y entonces ya empezamos a limpiar los celulares y empezamos a limpiar la música y empezamos a limpiar porque ya quiero la bendición de Dios, porque ya quiero que Dios me saque de este problema. No, dice que nosotros tenemos que vivir en integridad todo el tiempo para que cuando venga la agonía, cuando venga la tormenta, nosotros estemos firmes en Él y nos tomemos de su mano y entonces digamos, dice, hasta que muera no quitaré la integridad de mí.
El Salmo 33:1, porque esa tiene que ser nuestra oración en esta mañana, ¿verdad? No vamos a perder nuestra integridad. Pase lo que pase en nuestra vida, no vamos a perder nuestra integridad. Salmo 33:1 dice: alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. ¿En quién? En los íntegros es hermosa la alabanza. En aquellos que andamos en integridad, que buscamos la integridad, dice que en nosotros se goza el Señor. Es hermosa la alabanza que sale de nuestros labios cuando nuestro corazón es íntegro delante de Él. Las promesas de Dios, hay muchas promesas de Dios. ¿Quién tiene promesas de Dios para su vida? ¿A quién Dios le ha hecho promesas? ¿Y si te has fijado que en las promesas que Dios te ha hecho hay condiciones? ¿O solamente abrazaste la promesa? ¿Sí te fijaste en las condiciones que hay para recibir la promesa? Yo espero que lo hayas hecho. Las promesas de Dios tienen una condición: las bendiciones no llegan por la falta de integridad. En el Salmo 24, Obed, por favor, en el verso 3 lo dice: 24:3 dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? En el 4, por favor: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. En el 5, él recibirá la bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Quién? El de ¿dice quién? ¿Quién? El de buenas acciones, el de carácter puro, el que piensa bien y siente bien, el de una espiritualidad pura, el de palabras puras, él que recibirá la bendición de Dios, las promesas cumplidas en nuestra vida. Tenemos un regalo maravilloso recibido por gracia, que es la salvación. Pero nuestro deber es vivir en integridad. Porque nuestro testimonio ante el mundo se resiente cuando los cristianos no vivimos en integridad. La vida espiritual del cristiano se resiente cuando no vive en integridad. La bendición de Dios no se recibe cuando no vivimos en integridad. La salvación es gratuita, ya la tenemos por gracia. La Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero también dice otra parte de la Escritura: Jesús dijo: el que quiere estar en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuál es el precio a pagar para ser discípulo y seguidor de Cristo? Negarnos a nosotros mismos. A las seducciones que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, las tenemos, están vivas en nuestra vida laboral, en nuestra casa, con nuestros vecinos, aún aquí dentro de la iglesia. Somos seducidos. Pero tenemos que tener cuidado, identifiquemos qué es lo que nos está seduciendo, para que entonces podamos controlarlo y decirle: no tienes parte ni suerte en mi vida, porque nada va a quebrar mi integridad. Como lo dijo Job: hasta que me muera, que mi integridad esté firme. El precio de ser cristiano, ese es el precio a pagar. Les vuelvo a repetir: la gracia nos es dada, es el regalo. Pero también dice el Señor: niégate a ti mismo, paga el precio. ¿Cuál es el precio a pagar? Porque nos escudamos en la gracia. Decimos: es que el velo fue rasgado y entonces todo me es perdonado. Todo te es lícito, sí, no todo te conviene. Debemos cuidar nuestra salvación, y para cuidar nuestra salvación tenemos que vivir en integridad. El precio de ser cristiano: hay cosas que no me debo permitir. Ese es el precio que yo pago. Hay cosas que no deben estar dentro de mi vida.
ese es el precio que yo pago. La integridad nos permite servir al Señor con eficacia. La integridad nos permite servir al Señor con eficacia, alcanzar madurez y recibir sus bendiciones. La iglesia necesita cristianos íntegros. Dios busca una iglesia con un corazón íntegro. Salomón decía en Proverbios 10:9, si me ayudas por favor, Obed. Salomón en Proverbios 10:9 decía: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que camina en integridad anda confiado, sin deberle nada a nadie, sin esconder nada, sin temer de ser descubierto. El que camina en integridad tiene paz, anda confiado. Pero dice ahí que el de perversos caminos será ¿qué? Quebrantado. Dios no puede ser burlado. Podemos escondernos de todos, podemos escondernos de la iglesia, podemos escondernos de los pastores, pero de Dios no nos podemos esconder. Tenemos que caminar en integridad y decir como Job: hasta el día de mi muerte no se quebrará mi integridad. ¿Y sabes por qué? Porque vivimos agradecidos con el Dios de nuestra salvación. Él pagó por nosotros un precio muy alto. Y Él solamente dice: camina en integridad. Me quiero glorificar en tu alabanza. Quiero de verdad glorificarme en ti. No es fácil, no es fácil, no es fácil. Es un compromiso bien grande. Pero yo creo que si nosotros estamos aquí hoy es porque somos valientes, es porque hemos reconocido al Dios de nuestra salvación, porque estamos agradecidos con Él por todas sus maravillas, porque estamos esperando sus promesas, porque estamos esperando que nuestra familia llegue hasta este lugar, que nuestros hijos sean alcanzados, ¿verdad? Esos milagros que tú estás esperando que se cumplan. Sé que confías en que Él lo va a hacer, por eso estás aquí. Pero Dios dice, hay una condición: vivir en integridad. Si es que ponte de pie y vamos a decirle a Dios: Señor, me es difícil, pero solamente tú puedes transformar mi corazón, no cambiarme, transformar mi corazón, transformar mi vida, porque yo quiero, ¿verdad?, actuar bien. Quiero levantar manos santas delante de ti, manos limpias, como lo dice en este Salmo número 24. Quiero pensar bien, quiero sentir bien. Quiero que tú seas el único motivo de mi adoración. Que no haya más, dice, aquel que ama más a padre o a hijos antes que a mí no es digno de mí. ¿Cuántos hemos puesto en medio de nosotros a nuestros padres, a nuestros hijos? Y dice la palabra: no eres digno de él. Queremos tener una espiritualidad pura y queremos hablar palabras puras delante de ti. Que de nuestra boca salgan palabras de verdad, palabras de bendición. Señor, quita toda palabra que es ociosa, toda palabra que no conviene. Señor, toda palabra que me ata, que ata a los demás, que me maldice. Señor, no más, no más, no más. Yo decido hoy limpiar mi corazón. Yo decido hoy purificar mi vida, Señor. Y sé que tengo tu ayuda, y sé que tengo al Espíritu Santo conmigo, que tengo al Consolador, que tengo al que me justifica, Señor. No quiero seguir abusando de la gracia, no quiero seguirme escudando en la gracia, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si tú buscabas que tu pueblo, Señor, viviera en integridad y en santidad, seguramente tú estás buscando eso de mí el día de hoy. Que yo sea de una sola pieza, que yo esté entero. No hay integridad parcial.
Señor, necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, de tu ayuda porque solos no podemos. Usa nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones, Padre, que podamos entregarte todo aquello que nos es difícil, Señor. Todas esas seducciones que hay en mi vida, Padre, que no convienen, Señor, yo te las entrego en esta mañana. Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame a decir no. Ayúdame, Padre, a caminar en tus caminos, Señor. A que mi corazón, Señor, mi espíritu, mis pensamientos, mis emociones, mis palabras estén arraigadas a ti, Señor. Que mi corazón esté arraigado a tu palabra. Ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, Padre. Tú conoces lo que hay en cada corazón, tú conoces lo que hay en cada vida, Señor, las luchas que cada uno de nosotros vivimos. Pero también dice tu palabra, Señor, que tú nos has dado autoridad. Tú venciste a la muerte, venciste al pecado y tú nos has dado autoridad sobre el pecado, Señor. Queremos tomar la autoridad que tú nos has dado. Queremos tomar la autoridad que tú nos has dado para vencer toda tentación, para vencer todo aquello que yo ya identifiqué y que con mis palabras he dicho no puedo, pero no voy a decir más no puedo, no me voy a seguir atando, Señor. Voy a decir sí puedo, porque el que es más grande que yo está conmigo. Sí puedo, Señor, sí podemos. Sí podemos vencer al pecado, sí podemos vencer a la mentira, sí podemos vencer a la deshonestidad, a la falta de integridad, a las palabras deshonestas, a las acciones deshonestas, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Tú buscas una iglesia íntegra, nosotros queremos ser íntegros delante de ti. Queremos ser dignos de ti. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por la ministración que tú traes a mi vida y a la vida de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, por las oportunidades que nos das todos los días, Señor, de hacer las cosas mejor, Señor. Por las oportunidades que nos das, porque tú nos hablas fuera de tiempo, Señor, y a tiempo también, Padre, y nos das la oportunidad, Señor, de reconocer que estamos mal, que hemos pecado delante de ti, Señor, de ir a ti y decir, Señor, perdóname, y tú inclinas tu oído, Señor, y nos perdonas. Gracias por tu perdón. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.